Buenos días, bienvenidos al servicio virtual de la Iglesia Bautista Gracia. Queremos iniciar cantando la canción titulada La Mirada. Esta canción expresa todo el sufrimiento y padecimiento de Cristo en la cruz. Solo a través del Evangelio podemos ver el significado, el reflejo de su muerte y el beneficio que recibimos solo a través de la fe en Jesús. A través de las Escrituras podemos ver plasmado aquel mensaje que inmerecida fue su gracia para con nosotros, que nos dio una salvación tan grande por medio de Cristo. Por eso es grato recordar hoy, no solamente es el hecho de pensar en la cruz, sino todo el mensaje que hay a través de la cruz. Por eso le invito a que cantemos juntos La Mirada. Muy buenos días, estimados hermanos. Les invito por favor a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 14, versículos 53 al 65. Marcos capítulo 14, versículos 53 al 65. Y la palabra de Dios dice de esta manera:
Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaba testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Que Dios bendiga su palabra al haberla leído. Continuamos en nuestra serie en el libro de Marcos. La pregunta que estamos haciendo es: ¿quién es este hombre Jesús? Hoy en día, si queremos encontrar ejemplos de abuso político o el trato injusto de los que tienen el poder, no es muy difícil encontrar ejemplos. La agitación política en las últimas 2 semanas aquí en el Perú nos recuerda que los que tienen el poder político tienden a buscar maneras de consolidar su poder, a veces por medios injustos. Por ejemplo, no es correcto que mientras millones de venezolanos sufren a causa de decisiones políticas en su país, la hija del hombre quien inició toda esa revolución, su hija vive hoy de manera muy lujosa en la ciudad de Nueva York, y su valor se estima en más de $4 billones americanos. Yo recuerdo cuando era adolescente, recuerdo una conversación que tuve con un señor cuando estuve viviendo en Santiago de Chile. Yo le estaba cuestionando acerca de su falta de apoyo por una cierta figura política en Chile en aquel tiempo. Y nunca voy a olvidar su respuesta. Me dijo: Tim, no entiendes. Es que tengo un tío que simplemente desapareció. Cuando la gente comienza a hablar en contra de los poderes políticos, muchas veces simplemente son removidos, desaparecidos. A veces se hace de manera clandestina, en otros casos se hace de manera pública con la intención de crear temor en otros. Nada de esto es nuevo. Si en los últimos 20, 30 años ha ocurrido en docenas de países aquí en el mundo, es porque siempre ha habido injusticias, corrupción. Es tan antigua como la humanidad misma. En este pasaje que acabamos de escuchar, lo vemos de manera desplegada aquí, la corrupción de manera plena. Los que tuvieron en el tiempo de Jesús el poder religioso, el poder político,
estuvieron buscando una manera de prenderle a Jesús. Sobre todo, querían deshacerse de él, querían que desaparezca. Y lo querían hacer de manera clandestina para no causar ahí problemas con las multitudes. Entonces, ¿qué hacen? Se reúnen en la noche con el fin de tener un tipo de juicio. Y su fin es que quieren que al final los romanos decidan, por recomendación de ellos, los judíos, matarlo. Es su fin, es lo que quieren hacer. Y era totalmente un proceso corrupto. Entonces la pregunta, ¿qué tan grave fue la injusticia contra Jesús esa noche? Todo el escenario comenzó con una genuina conspiración. Hablamos hoy en día de una perspectiva así de conspiración, pero esto sí era una genuina conspiración en contra de Jesús. Marcos, en su evangelio, nos cuenta, en Marcos capítulo 3, ya parece más o menos al principio del ministerio de Jesús, que los fariseos y los herodianos, desde el comienzo del ministerio de Jesús, estuvieron haciendo planes para destruir a Jesús. Un par de días antes de este juicio, un día que Jesús estuvo en el templo enseñando durante el día, le mandan todo el día grupos de fariseos, de escribas, de saduceos, con el fin de desacreditarlo en los ojos de la gente. Cuando nada de esto funcionó, comenzaron a buscar la manera de detenerlo, pero como era la fiesta de Pascua, no querían hacerlo de manera que las multitudes pudieran levantarse en contra de ellos. Judas Iscariote tiene su parte en la conspiración en contra de Jesús. Los sumos sacerdotes, los principales sacerdotes le ofrecen ahí un pago por sus servicios. Los soldados se reúnen y ahí con sus palos, con sus espadas, se acercan al huerto de Getsemaní. Con un beso, Judas lo traiciona y así la traición, la conspiración en contra de Jesús cumple su fin. Considera por un momento la naturaleza de la detención. Sí, de que tomaron a Jesús, prendieron a Jesús para llevarle a un juicio. En una sociedad justa, es necesario que haya una base legítima en caso de que las autoridades quieran prender o detener a alguien. Una de las cosas que una sociedad libre honra y prioriza es el requisito que la policía necesita tener un medio legítimo para poder tomar a alguien o prender a alguien. En el caso de Jesús esa noche, no había una base legítima para lo que hicieron en acercarse a Jesús con soldados, con espadas, con palos y llevarle ahí prendido ahí a la casa de Caifás para un tipo de juicio. Jesús no había hecho nada mal. Jesús mismo levantó ese punto en Marcos 14, versículos 48 y 49. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Todo este juicio, ¿sí? Enfoquémonos por un momento en el juicio que ocurrió ahí. Todo ese juicio era un juicio falso. Un juicio que ocurrió entre la 1 y las 3 de la madrugada. ¿Qué pasó? Los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, ¿sí? Ancianos ahí. ¿Sí? Ya con esta descripción sabemos
qué grupo estuvo ahí. El grupo se llama el Sanedrín, un grupo de 70 miembros de aquel tiempo que funcionaba como el corte legal más alto entre los judíos. Se reunieron esa noche en la casa de Caifás, el principal sacerdote. Su propósito no era la búsqueda de la justicia. Se reunieron en la noche porque querían hacer el procedimiento del juicio lo más rápido posible. Simplemente su fin era llegar a una sentencia condenatoria. Es obvio, uno de los teólogos que consulté dijo, es obvio que era un procedimiento, un juicio no oficial, quizás ilegal. La casa del principal sacerdote, del sumo sacerdote, no era el lugar correcto para ese tipo de juicio. Los juicios, según la ley judía, no deberían haberse hecho en la noche. Sí, todo lo que tenía que ver con el juicio era injusto. Ahora, en el versículo 55, vemos que comenzaron a buscar, que estaban buscando a personas que podrían dar testimonio en contra de Jesús para que ellos pudieran cumplir su fin de matarlo. Es decir, algo que Jesús tuvo que enfrentar esa noche era una acusación falsa tras otra acusación falsa y así. Estaban buscando testigos para hablar en contra de Jesús. Y no les importaba en nada la autenticidad de su testimonio. Marcos enfatiza que estaban dando cada uno de ellos falso testimonio. Algo curioso es que a la 1 de la mañana encontraron una cantidad de testigos falsos. El problema es, y es así cuando son testigos falsos, un problema que se levanta es que sus testimonios no concuerdan, y es exactamente lo que ocurrió esa noche. ¿Por qué? Porque eran acusaciones falsas. Otra cosa aquí, el Sanedrín encontró testigos, ¿sí? Llegaron a un punto ahí, en el versículo 58 lo vemos, que encontraron unos testigos que dijeron así, versículo 58, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. La pregunta es si Jesús en verdad dijo esto. Ahora, el apóstol Juan incluye en su evangelio, en Juan capítulo 2, versículo 19, que Jesús dijo, destruyen este templo, en 3 días lo levantaré. Pero quiero que observen la diferencia ahí. Le están acusando a Jesús de que Él dijo, yo voy a destruir el templo. Pero no es lo que Jesús dijo. Él no tuvo ninguna intención de Él mismo destruir el templo. Ahora, en Marcos 13, Él profetiza que Jesús iba a juzgar a Israel destruyendo el templo, pero no es algo que Él mismo buscaba hacer. En otras palabras, ellos tomaron estos testigos con el fin de tomar las palabras de Jesús y tercerlas, es decir, usar algo semejante a lo que Él dijo, no exactamente lo que Él dijo, en su contra. Sin embargo, Marcos dice que aún en esta situación, el testimonio de los testigos no concordaba. El último factor aquí que quiero destacar en cuanto a esta injusticia que Jesús sufrió esa noche tiene que ver con lo que leemos en la última parte del pasaje hoy. Al final de este juicio falso, los miembros del Sanedrín comenzaron a tratar a Jesús de manera muy violenta. Es decir, piensa por un momento, sacerdotes, escribas, fariseos, ancianos del pueblo, y el trato que tienen con Jesús es brutal.
Es decir, comenzaron a escupirle. Otros cubrieron sus ojos y comenzaron a pegarle ahí a Jesús en la cara. Comenzaron a burlarse de él, diciéndole que profetice quién le había pegado. Cuando al final lo entregan a los guardianes ahí, ellos aprovechan la situación y ellos continúan pegándole ahí. Yo recuerdo una noche, no tenía mucho tiempo viviendo en Perú en ese tiempo y creo que había ido al aeropuerto y regresando con un amigo peruano, estábamos pasando por una zona y de repente vimos, y era pasado medianoche, creo que 2:30, 1 de la madrugada, y vemos un grupo como un parquecito, un grupo de gente, y me pareció extraño que a esa hora de la noche un grupo así, y estaban gritando y haciendo bulla ahí, y el grupo estuvo como en un círculo ahí y no era posible ver lo que estaba ocurriendo dentro del círculo. Entonces le pregunté a mi amigo, ¿qué está pasando ahí? Y él mira y me dice, Tim, parece que han tomado a un ladrón y están ahí, se puede decir, ejerciendo la justicia local, la justicia del barrio. Estaban golpeándole y con el fin de que este ladrón nunca más vuelve a entrar a esa zona con el fin de robar. Aunque no debemos condonar ese tipo de trato, al menos hay un sentido ahí de que el mismo ladrón trajo ese problema sobre sí mismo. En el caso de Jesús, estaban tratando así a Jesús, el hombre más inocente en la historia del mundo. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo respondió si con toda esta injusticia? Y este pasaje lo que principalmente nos muestra es la injusticia del trato que tuvieron con Jesús, los líderes religiosos. Si todo era injusto. ¿Y cómo respondió Jesús frente a esto? Y la respuesta es una de las realidades más abrumadoras en toda la Escritura. El principal sacerdote se para ahí, Caifás se llama, le pregunta a Jesús cuál era su respuesta frente a estas acusaciones. Y Marcos dice, versículo 61, mas él callaba y nada respondía. Quedó en total silencio. Te pregunto, si te hubiera ocurrido, si alguien hubiera hecho o fuera a hacer algo semejante a lo que hicieron esa noche con Jesús, ¿a ti? ¿Cómo responderías a todo ese tipo de injusticia? Es decir, hicieron contra él una genuina conspiración. Lo prendieron injustamente. Hicieron un tipo de juicio clandestino en la noche para poder llevarle a una sentencia. Le acusaron falsamente una gran cantidad de veces. Tomaron sus propias palabras para usar en contra de él. Y con todo ello, él callaba. No respondió. Entonces te pregunto, ¿este silencio de parte de Jesús, qué significa? ¿Por qué? ¿Y qué significa? Pienso específicamente en 3 cosas. 1, Jesús no sintió la necesidad de justificarse a sí mismo. Es decir, en su silencio vemos que Jesús no va a la dirección donde todos nosotros
por naturaleza humana, iríamos, de buscar justificarnos. Y no va en esa dirección. Es una de las cosas más maravillosas en toda la Biblia, que con todo lo que Él sufrió, mantiene su silencio porque no siente la necesidad de justificarse delante de ellos. Hace varios años, cuando yo fui pastor en otra iglesia, un día, una mañana, durante la semana me reuní con un hermano de la iglesia y me reuní con él con el fin de ayudarle a ver, observar algunas cosas en su propia vida. Una de las cosas de la cual quería confrontarle es lo que yo observaba en él, su tendencia de constantemente justificarse a sí mismo. No recibió muy bien mi consejo, mi confrontación. Persistió en justificarse. Pero yo descansé en el conocimiento de que yo le había dicho lo que era correcto decirlo. Esa misma noche, me fui a la casa, volví a la iglesia en la noche, y esa misma noche tuve una reunión con otros hermanos de la iglesia. Y en esa reunión, uno de los hermanos de la iglesia comienza a confrontarme a mí, es decir, no me acuerdo exactamente, pero decisiones que estaba tomando con las cuales no estaba de acuerdo, algo así. Y escuchándolo, inmediatamente comencé a justificarme. Estoy ahí hablando, explicando, diciendo, pero no entiendes, es que esto... Y me paro. Y me di cuenta de lo que estuve haciendo. Estuve haciendo la misma cosa, buscando justificarme, peleando para ser entendido, para que no me malinterpreten, justificándome delante de este grupo, con una sensación así de frustración en mi corazón, y me paro ahí porque me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Exactamente lo que le confronté a un hermano esa misma mañana. Jesús se paró ahí, escucha a todas estas acusaciones falsas y ni una vez busca justificarse. ¡Qué testimonio de su confianza en la voluntad de su Padre para él! ¡Qué desafío para nosotros mismos! La segunda cosa aquí que aprendemos de su silencio es, o que observamos ahí, que en su silencio no guardó ninguna amargura contra sus acusadores. Ahora, eso significa que no se paró ahí con enojo gritándoles. Por otro lado, su silencio tampoco refleja que estuvo amargado o con rencor contra ellos. Podría haberse dado su silencio esa impresión, pero no es así. Lucas nos dice que desde la cruz, hablando de los que habían hecho todo ese sufrimiento, habían creado todo ese sufrimiento esa noche, Jesús le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si alguien tuviera el derecho de tener rencor o amargura en contra de sus enemigos, era Jesús. Pero no es lo que vemos. ¿Qué vemos? Pura misericordia, pura gracia y perdón hacia ellos. Y su silencio refleja que no está enojado con ellos, que no está frustrado con ellos, que no tiene rencor contra ellos. Según el libro de Hebreos, la amargura, rencor, tiene la posibilidad de cortar tu acceso a la gracia de Dios. Hebreos 12, versículo 15. Y Jesús supo que su única esperanza era la gracia sustentadora de su Padre y permaneció en silencio sin ningún pensamiento de amargura por la confianza que tuvo en la gracia de su Padre. Una tercera cosa que vemos aquí en cuanto al silencio de parte de Jesús es que su silencio demostró su completa confianza en el plan soberano de su Padre.
mostró su completa confianza en el plan soberano de su Padre. Jesús pudo permanecer en silencio frente a estas acusaciones corruptas y terribles. ¿Por qué? Porque descansó en una base más profunda que el temor al hombre o su necesidad de justificarse. Su base, su fundamento era su confianza en el plan soberano de su Padre. Ahora, es en ese momento que Jesús por primera vez habla. En el versículo 60 vemos que el sumo sacerdote Caifás se para y dirige toda la atención hacia Jesús. Le pregunta a Jesús cuál va a ser su respuesta frente a los que le están acusando. Jesús permanece en silencio. Las acusaciones han quedado cortas. Los testigos sus testimonios no concuerdan. Caifás ahora, con exigirle a Jesús que responda, está buscando que Jesús puede incriminarse a sí mismo, pero Jesús sigue en silencio. Luego, Caifás quiere llevarlo a un fin ahí. Y le pregunta a Jesús lo que todos estuvieron ahí pensando. Le dice, versículo 61, dice, el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo? ¿El Hijo del bendito? Y al final aquí, por primera vez en este juicio, Jesús decide responder. Y Jesús da una respuesta directa y le dice, versículo 62, yo soy, en otras palabras, yo soy el Mesías. Y veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahora, con el versículo 62 aquí, llegamos a un punto único en el libro de Marcos. Hasta este punto, hemos visto a Jesús escondiendo su identidad como el Mesías. ¿Por qué? Es que las expectativas mesiánicas eran muy políticas entre los judíos en el tiempo de Jesús. Y el sentir así era fuerte, la conexión con las expectativas mesiánicas, con algo político, ese sentir era fuerte y a la vez incorrecto. Sí, no captaron los judíos la esencia de la identidad del Mesías. Entonces, si Jesús hubiera tomado ese título antes, hubiera sido peor para Jesús, porque no hubiera hecho mucho más difícil el cumplimiento de sus propósitos. La gente hubiera buscado hacerle rey rey político, tumbar a los romanos, etc. Es lo que vemos en todo el libro de Marcos. Sin embargo, llegamos a este juicio y algo ha cambiado. Ya Jesús sabe que su hora ha llegado. Jesús está a unas horas nomás de estar frente a Pilato, el gobernador romano. El Sanedrín tiene la intención radical de asegurarse de que Jesús reciba una sentencia de muerte. Ya no hay la posibilidad de que, identificándose como el Mesías, que pueda producir algo entre las multitudes ahí. Entonces, ¿qué dice Jesús? Responde a Caifás de manera directa, sin ningún engaño. Le pregunta, ¿tú eres el Mesías? ¿El Hijo del bendito? Y Jesús responde, yo soy el Mesías. ¿Y de ahí qué hace? Respalda su afirmación citando a dos textos del Antiguo Testamento. Primero cita Salmo 110, donde David profetiza que el Mesías estará sentado a la diestra del Dios el Padre. Jesús dice que
verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Luego, pensando en otro texto, Daniel 7 versículo 13, donde Daniel en una visión ve al Hijo del Hombre acercándose en las nubes del cielo y es presentado al anciano de días. Entonces Jesús dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Ahora, ¿por qué importa esto? ¿Qué es lo que esta afirmación de parte de Jesús revela? Este es el punto principal. El trato injusto de Jesús no termina en la destrucción, no terminará en la destrucción, sino termina con su exaltación y su glorificación. Perdón. Es decir, todo este pasaje nos muestra la injusticia que Jesús tuvo que sufrir. Sin embargo, con una frase, Jesús nos muestra el por qué. Si Él pudo, ¿por qué pudo Él sufrir todas las falsas acusaciones, un juicio injusto? Luego los golpes y todo. ¿Cómo pudo sufrir todo? Porque Él entendió que aunque el propósito de los fariseos, de los escribas, era destruirle a Jesús, Jesús supo que eso no era posible, que en su búsqueda de destruirlo, estuvieron abriendo la puerta para la exaltación y la glorificación de Jesús. Los fariseos usaron todas las herramientas que tenían. Y cuando Jesús está colgado ahí en la cruz y toma su última respiración ahí, parece que ganaron ellos. Parece que lo habían destruido, pero eran completamente equivocados. Porque cuando Jesús resucitó de la muerte, cuando Él resucitó, ¿qué mostró? Que los escribas incrédulos y los fariseos incrédulos estuvieron equivocados. Porque con su resurrección Jesús mostró que su lugar apropiado, su lugar correcto es a la diestra de Dios el Padre. Un día ellos incrédulos verán a Jesús viniendo en las nubes. ¿Con qué fin? Con el fin de juzgar. Y un día ellos estarán ahí parados frente al anciano de días con temor. ¿Por qué? Porque serán ellos los objetos del juicio justo en aquel día. Jesús pudo sufrir toda la injusticia esa noche porque entendió que era parte del proceso a su exaltación y gloria. Entonces, hermanos, amigo, ¿cómo respondemos? Te pregunto, ¿conoces a alguien que ha sufrido algún tipo de injusticia profunda y reaccionó con amor y perdón? ¿Conoces a alguien así? La pregunta cuando observamos ese tipo de respuesta en alguien, la pregunta obvia es, ¿cómo es posible? ¿Qué poder tienen ellos? Tú dices quizás que yo no tengo. El autor del libro de Hebreos nos explica de dónde es que Jesús tuvo ese poder. Hebreos 12, el versículo 2. Quiero buscarlo y leerlo aquí. Hebreos 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra
del trono de Dios. Se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Escuchas ahí en ese versículo por qué Jesús estuvo dispuesto a sufrir todo el oprobio, toda la vergüenza, toda la injusticia de la cruz, de ese juicio falso? Porque tuvo sus ojos puestos en el gozo de la gloria y la exaltación que le esperaba. Y eso cambia todo. Es decir, si tú realmente, si genuinamente crees que el gozo y la gloria del cielo, que serán mucho mayor que la justicia que en este mundo te toca sufrir, eso cambia todo. Entonces te pregunto, ¿lo crees? ¿Crees en el gozo venidero que nos dará en aquel momento, en aquel día, la perspectiva correcta sobre toda la injusticia? Si realmente lo crees, esa fe tiene la capacidad de cambiar toda tu vida. Es esa fe en el gozo futuro que nos espera, en la gloria futura que nos espera, como hijos de Dios, hermanos de Cristo. Nuestra fe en aquel día que nos permite sufrir injusticia en este mundo, como Jesús, y responder con perdón y amor. Esperamos ese día. Y mientras esperamos aquel día, que Dios nos ayude a tener nuestros ojos ahí para que respondamos según el Espíritu Santo frente a las injusticias que Dios nos permite sufrir en esta vida. Oh Padre, ayúdanos a sufrir las injusticias de esta vida, mirando el gozo que nos espera, creyendo que el gozo que nos espera será tantas veces mayor a lo que nos toca sufrir aquí, que podemos sufrir injusticias aquí y reaccionar como Cristo, en silencio, amando y perdonando. Ayúdanos, Dios. No nos es fácil. Nunca es fácil. Ayúdanos. Gracias por Cristo, su ejemplo, pero sobre todo su muerte en nuestro lugar, que abrió la puerta para su exaltación y la nuestra también. Esperamos aquel día. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga.